Muy bien, el siguiente tutorial tiene como objetivo el dibujar tanto el cuerpo en ligero escorzo, o sea, en ligera perspectiva, como también el aprender a dibujar las manos y los pies, tratar de dar detalle a la ropa, inclusive aplicando un poco de lo que denominamos claro oscuro, o como le llamaban los maestros del Renacimiento, chiaroscuro, ¿verdad? El claro oscuro. Ok, como siempre, empezaremos con nuestra línea de ritmo, ¿sí? Recuerden que este es nuestro primer encuentro con el boceto, ¿sí? Nuestra línea de ritmo lo que hace es indicarnos dónde se encuentra la figura y qué es lo que está haciendo, el área sobre el cual vamos a trabajar. También a mí me gusta indicar el tamaño aproximado sobre el que voy a trabajar. Muy bien. Entonces tenemos nuestra línea de ritmo. Dibujamos la cabeza, el esqueleto, cosas interesantes de mencionar acerca de anatomía. La línea de los hombros que estamos viendo aquí suele llevar una dirección contraria a la línea de las caderas cuando el ser humano camina. Es algo interesante de conocer cuando no sabemos exactamente cómo ubicar la línea de la cadera, que además me va a servir también para después colocar nuestro calzoncito. Recuerden que el dibujo del calzón en la figura simplificada es muy importante porque nos permite ubicar además dónde quedará la cintura, dónde quedará, hasta dónde llega también el bajo vientre, etcétera, y nos permite dar también más fácilmente forma a las piernas, sobre todo en el tres cuartos y en el perfil. En el caso del rostro ya sabemos que ponemos nuestra línea de centro y ponemos nuestras líneas de ojos, nariz y boca. Recuerden que nuestra figura tubular a nosotros nos sirve para poder en nuestra mente más fácilmente ubicar cómo se verá las distintas partes del cuerpo en perspectiva, es decir, en escorzo. Ahora, en lo que se refiere a las manos, ya habíamos platicado en otros tutoriales que las manos se dibujan en base a figuras simplificadas, figuras incluso geométricas, igual que el resto del cuerpo. Así es como se trabaja con, con dibujo simplificado en base a boceto. Vean por favor cómo se construye la mano creando formas simplificadas. Regresaremos a las manos en un momento más. Ahorita lo que nos interesa es terminar nuestro esqueleto.
Recuerden que el calzoncito, mis alumnos tienen mucho problema para entender el concepto del calzón. Quizás no tanto su utilidad, sino en dónde se va a ubicar y cómo le damos forma. En el caso del perfil y del 3/4, ya habíamos platicado que lo dibujamos de forma similar a como sería una uña de guitarra, con la parte de atrás, la que corresponde a las posaderas, más redonda, y la parte frontal solamente curva, menos redonda. Aquí ven ustedes, se alcanza a ver el esqueleto, y vean ustedes cómo al dejar nosotros el espacio para el calzón, nos va a ser más fácil ubicar cómo quedarían las piernas. Este sistema es modular, el sistema en base a la figura tubular. ¿Qué quiere decir que sea modular? Quiere decir que cada parte está representando a su vez una parte del cuerpo, por lo que el tubo que usted está dibujando tiene que tener una forma similar a la que tendría el cuerpo humano. Ya hemos platicado que los rostros de las mujeres es preferible utilizar líneas un poquito menos pronunciadas y más curvas, más curvitas. Bajo un poquito el hombro, subo un poquito el hombro. Una vez ya hecho esto, podemos empezar a meter detalle. La ropa, en lugar de seguir boceteando con el azul, lo empezaré a hacer con los lápices. Como parte del objetivo de este tutorial es hablar sobre el claro oscuro, platiquemos sobre los lápices. Para empezar a bocetear propiamente dicho, la ropa, etcétera, yo recomiendo siempre los H's, ya sea el 2H o el H. Para ir metiendo cada vez más sombras, recomiendo que utilicen los lápices más suaves. Hablar de H es hablar de duro, hard, por eso H. Los lápices suaves son aquellos que nosotros reconocemos con la letra B, ¿sí? Entonces, bocetearemos con 2H y con H. Y aplicaremos mayor sombra con el HB y el B. Pueden, si quieren, emplear lápices todavía más suaves como el 2B y el 4B. De hecho, llega hasta el 9B. Pero mientras más suave es, más fácil es que ustedes manchen. No recomiendo emplear lápices tan suaves. Recomiendo que procuren ustedes emplear lápices hasta el 2B, 4B. Este es un 2H.
Bien, cambié la ubicación iba a decir del lienzo, en realidad es del papel, porque la forma en la que he estado trabajando, como ya he comentado, no favorece, bueno, ni a mí para trazar, ni tampoco la forma en que se ve el dibujo, ¿sí? Dicho esto, me tomé la libertad de hacer unas correcciones en el rostro, porque por la misma inclinación del papel veía distinto la cabeza. Ok, ahora ya también empecé a meter algo de detalle con claroscuro en la ropa, que es parte del objetivo de este tutorial.
Bien, esto da una idea del trabajo del claroscuro y cómo se trabaja la ropa. Ahora nos vamos a enfocar a las manos y los pies, haciéndolas más grandes dentro del mismo dibujo para poder entender un poquito mejor cómo se trabajan, cómo se dibujan las manos y los pies. Una vez que ya está boceteado, empezamos el claroscuro. En este caso continúo con el achurado para que tenga sentido todo el dibujo con una técnica similar.
Eh, este lápiz ya es un B, precisamente porque aquí pues, es más notorio el color, ¿no? Es importante que cuando estamos manejando lápiz ya muy suaves, como los ves, tener cuidado en dónde estamos poniendo la mano, porque de lo contrario nos vamos a llevar el grafito y se va a manchar. Vamos a utilizar el dedo para difuminar un poco las líneas del achurado y dar un efecto bonito alrededor. También podemos usar un esfumino. A mí no me gustan los esfuminos porque hay que estarlos limpiando constantemente. Pero usted en casita lo puede usar también si gusta, si le gusta usar el esfumino. Como ven, el empleo del achurado no quiere decir que no podamos combinarlo con otras técnicas, ¿verdad? Como un esfumino más tradicional. El claroscuro es claroscuro cuando respetamos áreas de iluminación y no solamente sombreamos, sino hay que dejar áreas de medio tono y de luces. Esto que ven es un borrador de migajón, pero en forma de rodaja. Lo uso para meter detalle en la sombra. Puede cortar usted rodajas de su migajón, de su borrador de migajón, y le permitirá borrar con más detalle. Bien, ya se terminó el dibujo. Hubo un par de cosas que tuve que realizar y que en este momento voy a explicar. Estas las tuve que hacer eh, después del último corte porque no las podía realizar en el caballete. Tengo que quitarlo y apoyarme propiamente en una estructura más sólida, o sea, en la mesa. Pues, eh, ¿qué se hace después de la aplicación de las sombras? Hay que limpiar el dibujo. Eso es algo obvio, ¿no? Usualmente cuando manejamos lápices muy suaves, como la escala de los Bs,
El dibujo suele mancharse, hay que limpiarlo. Para eso recomiendo emplear su borrador de migajón, ¿sí? Para las áreas más grandes, más amplias. Cortar rodajas de su borrador de migajón para poder limpiar algunas de las luces que quizás ya no se ven tanto, puesto que el grafito suele tapar el área y verse demasiado uniforme. Entonces hay que volver a rescatar las luces hacia el final del dibujo. Finalmente hay que emplear lápices H para recalcar el dibujo, porque suele perderse el contorno con la aplicación de los Bs. Ahora, cada vez que estemos borrando, siempre hay que quitar el exceso con nuestra escobeta. Además, cuando estemos nosotros poniendo la mano sobre el dibujo, hay que poner encima un papel para evitar que la mano actúe como una especie de esfumino, llevándose el grafito y manchando todavía más. Entonces aplicamos una hoja de papel encima, apoyamos la mano cuando sea necesario apoyar la mano. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hice? Primero limpié con el borrador más amplio las áreas grandes. Quité el exceso con la escobeta. Luego limpié las áreas más pequeñas de las luces con las rodajas de migajón que ya mostré. Limpié con la escobeta. Posteriormente, con los H's, devolví el contorno al dibujo porque hay áreas donde este se pierde. Ahí es donde puse una hoja debajo de mi mano en cada momento conforme fui dándole otra vez el contorno al dibujo. Y con eso se terminó. Ahora sí, fin del tutorial.